Muy bien. Hola, buenas tardes, amigos de Vociferante. Muy buenas noches, Lani. ¿Cómo Buenas estás? noches, bien, gracias a ustedes. Muy bien, Muy también, bien. gracias. Muy buenas tardes, Juan. También en Hola, Chile. buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy bien, ya inaugurando el frío. Bueno, pues en este programa regresaremos un poco al eurocentrismo de nuestra época para discutir sobre las elecciones del Parlamento Europeo. Hace algunos días los votantes de la Unión Europea salieron a elegir representantes. Todavía los resultados son desconocidos, no hay el conteo, todavía no está el conteo total en todos los países, pero ya pronto se sabrán. Pues bueno, al respecto me gustaría preguntarles, tal vez Lani, no sé quién quiere empezar, Juan, ¿cuáles son las principales funciones del Parlamento Europeo para entrar en materia? Lani, si quieres, porfa. Ok, bueno, yo creo que podemos empezar porque el Parlamento Europeo es una de las dos instancias legislativas que tiene la Unión Europea. La otra es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa está formado por los ministros, pero el Parlamento es el mecanismo que está representado directamente por los ciudadanos y ciudadanas europeos, ¿no? Bueno, de los países que pertenecen a la supranación. eh, y cuenta con 500, se me fue el número, 571, 751. 751, perdón, intercambié las cifras, eh, lugares. Y pues si quieres, Juan, dar la representación, ¿cómo se hace la Mi- representatividad? Sí, bueno, mira, cada país tiene una representación según su población, el tamaño de su población. Hay algunos países de hecho, los países más chicos pues están sobre representados en realidad, como Mm, Luxemburgo. El número mínimo de países de escaños son 6. sí, Y bueno, cada país en realidad decide cómo vota, ¿no? Hay algunos que lo hacen a través de listas, algunos que ocupan la votación directa por los parlamentarios y así van a elegir, ¿no? De estos, luego en el Parlamento no se sientan ellos por país, mm, sino que se divide el Parlamento en grupos parlamentarios, ¿no? Como cada uno de esos grupos parlamentarios responde a tendencias políticas y cada país antes o después de las votaciones como que elige eh, a dónde se van a circunscribir los diputados dependiendo de qué partido salga, ¿no? mm. Ah, muy bien. Puedo dar nada más un dato. Sí, claro. Este año, bueno, desde el año pasado, lo único que se ha reformado, bueno, una de las reformas que hubo respecto a las votaciones es que precisamente por la cuestión de la zona Schengen y que muchos europeos viven en diferentes países, se buscó tener mecanismos que evitaran duplicar los votos o triplicarlos, porque ha habido veces Claro. que pueden votar hasta 3 veces porque les Sí, llega la boleta a sus diversas residencias todos y lados. este año se buscó que no fuera así. No, no se logró del todo, pero bueno, al menos hubo una reforma que trató de controlar un poco sí, que se doblaran los votos de esa manera. Qué bien. Sí. Bueno, ¿Vas a agregar algo? y Ajá. sí, rápido. Eso de los Sí. grupos políticos en los que se acomoda el Parlamento Europeo, sí, puede haber más grupos políticos o menos dependiendo de quiénes estén representados, ¿no? Pero para formar uno nuevo, por dar un ejemplo, debe tener mínimo 25 miembros y está representada la cuarta parte de los estados de la Unión Europea, ¿no? Que son 7. Entonces, es importante ese dato ahora porque en estas elecciones están en juego entraron al juego fuertemente los partidos nacionalistas, ¿no? Mm, Que quizá estarían, eh, dentro de sus objetivos como formar un nuevo grupo parlamentario sí. en el
un grupo político dentro del Parlamento. Entonces, es importante tener ahí presente ese dato a la hora de ver los resultados finales, porque en una de esas nos damos cuenta de que amanece el Parlamento Europeo con un nuevo grupo. Claro, entonces pues justamente, aunque, bueno, yo dije que era un tema eurocentrista, ¿no? Tiene repercusiones a nivel mundial. Europa es una zona esencial para el acontecimiento del mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuáles creen ustedes que son, cuál es la trascendencia específica de esta votación y debería preocuparnos a nosotros como latinoamericanos? Yo pienso que no necesariamente tendría que preocuparnos a nosotros como latinoamericanos en el sentido de que nos afecte directamente en alguna forma, ¿no? El Parlamento Europeo en realidad tiene como sus funciones las mismas que muchos parlamentos nacionales, ¿no? Como aceptar o rechazar, la elaboración de la legislación empezando, aceptar o rechazar a nuevos miembros de la Unión Europea, y junto con el consejo que mencionó Lani antes, entre ellos aprueban la legislación, discuten el presupuesto, entre otras cosas como muy que se pueden, funciones que se pueden encontrar en muchos parlamentos del mundo, ¿no? Entonces me da la impresión de que tienen una incidencia poco directa con lo que pasa, lo que puede pasar en Latinoamérica. Si acaso los tratados de libre comercio que estén negociando con alguno de los países de la región, pero no creo que mucho más allá. Lani, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que sí, o sea, como Latinoamérica, yo creo que, como dice Juanjo, sería el caso de, sobre todo los tratados que tienen con Brasil, México. A nivel global creo que sí impacta un poco porque de alguna manera, aunque tiene algunas tensiones y, bueno, me gustaría hablar un poquito de los temas clave que se van a ver en estas elecciones. De algún modo la Unión Europea sigue siendo un contrapeso a Estados Unidos, a China, entonces, bueno, pero necesitan trabajar juntos, porque por separado creo que es un poco complicado que los países hagan un contrapeso, pero de manera global creo que sí afecta en ese sentido. La trascendencia de estas elecciones, pues más que nada sí, es en temas de cambio climático, porque Europa está procurando una agenda verde. Creo que el otro tema importante es lo del flujo de migrantes, la gente que busca asilo político, sobre todo de las guerras de la zona de Medio Oriente y Norte de África, que se ha complicado porque hay países que no reciben en sus fronteras y hay países que han recibido muchos y entonces se ha complicado y también como, pues no consecuencia, pero sí ha sido una condición clave para que los nacionalismos tengan un auge. Y la otra parte que creo que es importante en cuestiones de temas es la cuestión militar, porque, bueno, de alguna manera la OTAN ya es un brazo militar de la región, pero hay países que no forman parte y pues esas son las pláticas que han tenido o que se han tenido y otro punto, pues la salida o no de Brexit, ¿no? Que todavía no es muy clara y creo que también es un punto que tiene trascendencia específicamente en estas elecciones. Sí. Ajá. Yo creo que indirectamente a nosotros nos afectaría cualquier tema que se toque sobre migración y que afecte el estado actual de la situación del Schengen, ¿no? Que recordando un poco nos permite a nosotros y a algunos otros países de Latinoamérica estar en los países europeos que son parte de este acuerdo por 3 meses, ¿no? Y entonces si se llega a afectar algo en ese sentido relacionado con la crisis migratoria del Medio Oriente, tal vez nos pueda afectar a nosotros, ¿no? En algún de hecho ya para 2020, por ejemplo, incluso los países que tenemos de alguna manera libre acceso, ya vamos a tener un control.
Entonces no sé si eso se va a tener, o sea, se van a aumentar los controles para nosotros como países que tenemos cierto privilegio en cuestión de Ajá. permisos o no. Ujú. Bueno, yo pienso, o sea, eso es cierto, ¿no? O sea, esas medidas, pero yo creo que esa es una tendencia europea que tenemos que analizar desde varios puntos de vista, ¿no? Eso lo que está, yo pienso que el espacio Schengen no corre ningún riesgo por el momento, a pesar de el reforzamiento regulatorio, ¿no? Y yo creo que ese reforzamiento regulatorio depende mucho de lo que está pasando en temas migratorios, más en el discurso que en lo que realmente está sucediendo, ¿no? En el flujo migratorio. Yo pienso que eh, el, el tema de la migración está sirviendo más bien para construir una narrativa a través de la cual se fortalecen estas visiones nacionalistas, que en verdad porque sea un problema demográfico importante o de cualquier otra índole, no solo demográfico, sino de cualquier índole que pueda ser. Yo creo que está lejos de ser una crisis, mucho menos ahora, ya con tiempo pasado, ¿no? Yo creo que se está fabricando la crisis, han fabricado la crisis narrativamente, y a eso responden estas regulaciones, pero de ahí a que esté en riesgo como una posible fragmentación en el corto plazo, no lo creo. Bueno, hay que recordar que las elecciones del Parlamento son cada 5 años, ¿no? Entonces, tenemos de aquí hasta 2024 para que los europeos no Ahora, nacionalistas. sí, pero la crisis migratoria existe, ¿no? Existe, eso no Sí, lo O debemos. sea, yo no estoy tan de Yo creo acuerdo. que hay que matizarlo, ¿no? Un poco. Yo creo que Europa no ha sufrido tanto la crisis migratoria como sí lo ha sufrido Turquía, Jordania, Líbano, ¿no? claro, pero estamos hablando de Pero la crisis migratoria en Europa. O sea, ¿en pero también qué? tiene africanos, ¿no? Italia está sufriendo mucho de migración Exacto. del norte de África, Claro, de pero Es, Libia. este momento es particularmente crítico, o es una tendencia de siempre, como es una cosa es un fenómeno que se ha venido presentando desde siempre. O sea, yo no sé, no hay cifras que por ejemplo tengan, como que resulten escandalosamente altas en comparación con la migración que había, de Asia y África a Europa en los 50 o no yo sé. creo que sí y no, Sí, porque si bien bueno, las cifras, o sea, yo creo que los flujos, ya había habido flujos, como dices, sí. sin embargo, por ejemplo, en Suecia, sí las estadísticas, sobre todo de incidentes de violencia, han aumentado bastante desde 2015. O sea, sí se refleja una alza en, sobre todo crímenes que aquí no eran muy comunes como violencia sexual. Ajá. Ha habido más crímenes. No se ha determinado, no se dice muy bien si es quién los comete, pero es algo que no estaba registrado. Y, y yo creo que aunque si bien los controles se hacen por causa de estos flujos migratorios, al final de cuentas afectan a todos los migrantes, digo, y lo comparto por experiencia propia. Sí, bueno, claro. Pero, o Sí. sea, yo a lo que me refiero es que es parte, yo lo que creo es que esta narrativa que se ha construido desde muchas partes, ha ayudado a generar que se ponga en duda, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, ¿no? Que si la migración tiene que ver o tiene una correlación directa con la ocurrencia de delitos como el que mencionan. O sea, yo no Mm, sé Sí, si Trump se lo ha puede, dicho, ¿no? Así lo sí, también. o sea, ya no sé o sea, quizá haya estudios que lo comprueben, ¿no? O sea, yo no tengo justo ahora, yo no podría asegurar que existe una correlación, pero lo dudo bastante. A mí, bueno, si quiere pasamos a otra pregunta, solo me gustaría aquí cerrar esto como que me parece que Europa debe aceptar su culpabilidad histórica en temas de ah, claro. migración, ¿no? Y No, claro, a yo partir de también. ahí cambiar su Mm, discurso y la retórica.
Sí, Eh, bueno, tal vez ya lo han estado hablando ustedes un poco, tal vez como la pregunta puntualizar, ¿qué resultados se pronostican? ¿Saben? ¿Creen que tenga algunas repercusiones directamente en la Unión Europea como Unión Europea o no creen que esté en riesgo en este Parlamento al menos? bueno, yo creo que sí se ve un auge otra vez de nacionalismos de extrema derecha en Francia, Italia, Suecia, Hungría, En Hungría, Alemania. exacto. Am, entonces, bueno, al final de cuentas, aunque eso ha sido nacional, va a repercutir. Yo creo que sí va a haber una repercusión en lo regional. Y eso, pues, no sé qué tanto va a afectar en las políticas que se hagan estos 5 años, ¿no? sí, Por un lado, puede que si hay un aumento de este grupo más nacionalista, pues tal vez las medidas que se toman van a ser un poco más apegadas a los países, o sea, que haya más poder hacia los países que como supranación. Y pues eso podría afectar en otros sentidos. Ah, como decíamos, ¿no? Estos temas, creo que por ejemplo temas como el clima no va a afectar tanto porque al final de cuentas todos los países muestran preocupación, pero sí en el tema de los migrantes, sí. en el tema de la moneda tal vez, porque también pues hay países que siguen queriendo entrar a la Unión Europea y yo creo que eh, los estándares que se buscan no pueden compaginar a todos los países y no todos los países están en esa situación y ya se Sí, vio qué ha pasado con España, qué ha pasado con Grecia, sí. Rumania. Entonces, bueno, o sea, creo que ahí sí puede tener más implicaciones económicas y pues a mí sí, por temas de paz y seguridad, obviamente me preocupa un poco cómo van a reaccionar con el tema de la militarización y el terrorismo, porque sí los países están también empujando mucho, sobre todo también los países más nacionalistas. Los partidos que son más liberales si buscan la unión de la OTAN como un mecanismo precisamente más pues de unión, pero por otro lado los nacionalistas a mí me preocupa que lo usen también como mecanismo de defensa. Entonces, creo que en ese sentido es como pues lo que se puede proyectar. Y como decía Juanjo, ¿no? La creación, o puede ser que se formen nuevos bloques en el Parlamento y habrá que ver qué tipo de políticas van a promover. Claro, yo pienso que estas elecciones van a ser importantes para observar una reconfiguración en los intereses políticos de Europa, ¿no? Del país y se va a ver representado en el Parlamento. Yo, por ejemplo, tengo una amiga francesa que ella me decía que combinaban a votar por los ecologistas si es que no conocían el programa de los demás. O sea, la lucha medioambiental va a tomar una Sí. fuerza importante en el Parlamento Europeo para lo que viene de estos próximos 5 años. Mm, Y, y también yo pienso que los nacionalismos van a ganar. Por ejemplo, ya en Francia se estima que el partido de Marine Le Pen ganó las mm, elecciones, ¿no? O sea, y lleva varias elecciones, o sea, también el Frente Nacional, el anterior también se acomodó a algunos eurodiputados. Y bueno, la alternativa para Alemania también está ganando algunos, la nacionalista. Liga Nacional, ajá, también en Italia está ganando uno, que son los Ah, 5 grandes, ¿no? Los 5 que más sí. escaños tienen en el Parlamento, tienen un importante representación nacionalista que va a reconfigurar sin lugar a dudas la balanza de poder o el balance de poder dentro del Parlamento. Sí. Y yo creo que ahora, por ejemplo, es importante la sensación social que hay sobre Mm, las elecciones en Europa, ¿no? Hace 5 años solo el 42.6% de los europeos votaron. O sea, en realidad a los sí. Sí. europeos al parecer no les importa Europa, Ujú, como que, exacto. pero ahora, según las estimaciones, va a haber Sí, 10% más, 44% de ello. casi 5. Sí. Ajá. Entonces, Ah, pues eso es también
significativo de ver porque sí, representa un interés genuino por los temas que ahora se están tocando, por la popularidad que han adquirido esos temas en la agenda nacional e internacional, y los europeos están saliendo a votar, sobre todo los jóvenes. Hace 5 años, por ejemplo, solo menos del 30% de los jóvenes fue a votar en las elecciones europeas, ¿no? Entonces, que ahora ellos estén saliendo a votar y estén tomando la batuta de los comicios, pues va a resultar sin duda en una reconfiguración del poder en el Parlamento Europeo, ¿no? Porque los electores van a ser incluso significativamente distintos, van a ser, si antes fueron una mayoría de adultos o personas de la tercera edad, adultos, ahora los jóvenes están reconfigurando también la demografía de las elecciones, así que es importante ver el resultado y ver cómo se configura esa balanza de poder de aquí al 5 años. Y será bueno ver qué tanto porcentaje de la población vota esta vez, ¿no? Yo creo que eso tendremos que analizar. Final. Sí. Porque pues son 420 millones de europeos los que están llamados. Deberían, los que deberían. Ajá. 420 millones es los que pueden votar. Sí, o sea, más o menos, ¿no? También hay que considerar que hay algunos países en los que se empiezan a votar desde los 16 años, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas son importantes. Y eso de los 16 años es también relacionable a lo del movimiento ecologista porque, bueno, como hemos visto, los jóvenes son los que más los más jóvenes. Desde las huelgas. Mucho mucha gente, es la agenda de los jóvenes. Bueno, para terminar, vamos a casos particulares. Estoy particularmente, bueno, para redundar un poco, particularmente enterado del caso de Inglaterra, ¿no? Con el Brexit, que llamaban al voto estratégico en el Parlamento Europeo, porque tanto el Partido Laborista como los conservadores, que les llaman los Tories, tienen como asegurados ya algunos puestos, ¿no? Ya hay votantes que están ya clavados con esos partidos. Pero hay otras dos opciones, especialmente los Lib Dems y los Green, los del Partido Verde, pero no parece que ninguno de los dos convenza a la gente. Los democráticos libres, ¿no? Los Lib Dems hace unos años convencieron a los jóvenes porque les prometieron reducir las cuotas en las escuelas, ¿no? Las cuotas escolares que son muy altas. Sin embargo, pues cuando porque sí llegaron al poder con Nick Clegg, Nick Clegg, no sé cómo se diga la verdad, pero tuvieron que hacer una coalición con David Cameron y rompieron todas sus promesas de campaña, ¿no? David Cameron siendo de los Tories, ¿no? De los conservadores, y entonces pues los jóvenes no van a ir con ellos, ¿no? Sin embargo, pues están buscando ahí algunos contrapesos para las negociaciones del Brexit, porque ahora se ve, ¿no? Que quienes no participaron en algún momento en el referéndum están mucho más interesados, incluso los mismos que participaron están mucho más interesados en permanecer en él, ¿no? Ya se impulsó el Remain en vez del Brexit, ¿no? Pero ¿qué podría suceder? No sé, bueno, si quieren hablar un poco del Brexit, pero ¿qué podría suceder en sus casos? Lani, que está en Suecia, Juan, que estudió España en algún momento. ¿Quieren agregar? Pues mira, yo creo que lo que se espera, lo que va a suceder ahí es lo mismo que en Europa en general, como que se va a ver un reacomodo en las fuerzas de poder, ¿no? Yo pienso que ya van a castigar los votantes sin lugar a dudas al Partido Laborista y al Conservador, se va a romper todavía más ese bipartidismo y a partir de los resultados veremos el futuro. Yo pienso que el Brexit se va a concretar sí o sí en noviembre, ¿no? O sea, yo creo que no tiene vuelta atrás, independientemente del resultado de estas elecciones.
Pero le están No sé, aventando malteadas aventando malteadas a Farage. Sí, bueno, es que Nigel Farage tiene igual, logró reunir una fuerza que no se pensaba, ¿no? O sea, fue un cambio una propuesta política que resultó bastante disruptiva y eso también es evidencia de una realidad eh, que está ahí en el seno del Reino Unido. Planning. Pues bueno, en cuanto al Brexit, yo no sé, yo no estaría tan segura. Creo que todavía hay, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Los espectros demográficos todavía creo que pueden determinar en algún momento lo que pueda pasar con el Brexit. Yo siento todavía que los jóvenes no quieren que eso suceda, porque aparte les afecta mucho, sobre todo en las cuestiones de educación, la movilidad en los trabajos, en las cuestión de empleos, ¿no? Entonces yo creo que todavía, al menos van a intentar. Digo, vamos a esperar a ver qué pasa con la renuncia de Theresa May y ver, esperar. En cuestión de Suecia, pues puedo platicar un poco. Antes era muy marcado aquí cómo estaba el espectro político. Las izquierdas estaban con los socialdemócratas y el partido de izquierdas. Había una alianza que se llama Alliansen, con 4 partidos que son los moderados, los liberales, los cristianos demócratas y el partido central. Y la derecha, que es la que ha ido creciendo últimamente, ¿no? La extrema derecha, que se llama los demócratas suecos. Ahora que fueron las últimas elecciones, la alianza realmente se rompió. Entonces la gente pues sí ha sido un poco, se ha confundido un poco a la hora de votar para las elecciones europeas, porque la alianza, que era lo más fácil para votar, pues ya no es así. Los cristianos demócratas se fueron con los más a la derecha, con los moderados también. Y bueno, sí ha habido muchos debates. Lo que sí veo es que hubo debates nacionales. Muy curioso porque las páginas de periódicos suecos hicieron estas encuestas para saber uno más o menos de acuerdo a las posiciones políticas que tiene, cuál partido sería mejor para votar. Yo incluso la hice con mi novio, para ver por cuál partido pues uno podría votar, ¿no? En caso de que decidiera hacer las elecciones. Entonces, pues eso para mí refleja que la sociedad está un poco confundida en cuanto a quién votar, y entonces los medios tratan un poco también de ayudar a la población a incentivarla, ¿no? Yo creo que sí, en el caso de Suecia sí va a haber una alza otra vez de la extrema derecha, y con Jimmy Åkesson, que es el que dirige el partido, y Eva Busch, que es la líder de los cristianos demócratas, precisamente por el tema de migración. Yo sigo viendo que sí afecta mucho, sobre todo las narrativas y las cuestiones de empleos aquí. Entonces, por ahí hay muchos. La otra cuestión por la cual se dividen las opiniones en Suecia es por la moneda, porque los liberales, por ejemplo, quieren ser parte del euro, pero la moneda es más fuerte, entonces los otros partidos no quieren. La cuestión del medio ambiente, pues es muy parecida en todos los partidos, entonces desde ahí no hay mucho cambio, pero sí y la cuestión militar, porque los liberales sí quieren formar parte del bloque de la OTAN, pero los otros partidos no, y hay partidos que quieren alinearse más a las políticas europeas y otros pues no tanto, ¿no? Entonces ahí hay muchas opiniones divididas, y por lo mismo que les digo que la alianza ya no existe, entonces la población busca pues por quién puede votar, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí los socialdemócratas van a tratar también de empujar un poco sus partidos para mantenerse también en el poder, no solamente nacional. Juan. No, pues nada más eso, ya dije lo suficiente, ya me Muy comprometí bien. mucho.
Sí, bueno, pues como que se ha visto, ¿no? En España tal vez, ya para terminar, hay un poco de desilusión con Podemos. A mí me parece que Mm, también les afectó mucho la retórica de Venezuela, sí. que no pudieron posicionarse o que se posicionaron más bien en defender al régimen de las intervenciones del extranjero y les afectó mucho en un país que pues está todavía saliendo de la crisis, ¿no? Pero puede ser gobierno, Podemos, puede estar dentro del gobierno todavía, o Sí, sea que no les fue pero tan mal, o sea, les fue peor, no les fue tan bien como antes, pero no les fue tan mal. ujú, sí. Pues terminamos con el tema. Hablar de Europa siempre es complicado, ¿no? Hay Europa, por más que digan que es la Unión Europea, ¿no? Hay muchísimas sociedades ahí involucradas de las que se podría hablar media hora, ¿no? Como lo Mm, hemos estado haciendo. Esperemos que les haya gustado, que si tienen alguna recomendación de temas, por favor, ¿no? Acérquense a nosotros, escríbanos y compartan nuestros videos. Vamos a tratar de ir cambiando los temas como lo hemos estado haciendo. Y pues mucho gusto, como siempre, Lani y Juan. Igualmente. gracias a ustedes Que tengan muy bonita noche y tarde. también. Gracias.